Hola chicas y chicos, en esta ocasión les voy a enseñar cómo se hace la manga aglobada arriba y abajo, como lo ven aquí en el título y con sus claves y marcas. ¿Qué vamos a utilizar? El molde base talla 44. Nuevamente estoy trabajando la talla 44, ¿sí? Pero ahora en diferentes tipos de manga. ¿Qué vamos a hacer? A calcar nuestro molde en esta manera, ¿sí? De esta manera vamos a calcar y hacer el procedimiento para que nuestra manga quede exactamente en donde debe de quedar, ¿sí? Porque vamos a hacer un cambio, primero vamos a hacer la base, ¿ok? Sobre la base vamos a ir viendo los cambios que les estoy comentando. Vamos a hacer un cambio, pero recuerden que siempre nos va a servir la base de nuestra manga para hacer cualquier cosa. Y aquí me fue un poquito más chueco, perdón, pero es que en el pizarrón cuesta trabajo. Lo que voy a hacer es marcar nada más las esquinas y con la regla, que es como está delgado el papel. Y vamos a hacer el procedimiento. Vamos a ponerlo acá para que no estorbe. Aquí les voy a poner la unión para que no se vea tan chueco. Y vamos a ir haciendo lo que es el procedimiento, ¿sí? ¿Qué se hace primero? Bueno, ya marcamos, ¿ok? Ya marcamos nuestra manga. Lo siguiente que se hace es 2 centímetros metemos en la parte de abajo. Ya en un anterior video les mostré cómo se hace la manga aglobada abajo. Ahora es abajo y arriba. Entonces es hacia adentro 2 centímetros. ¿Sí? Marcamos 2 centímetros y de cada lado son 2 centímetros, ¿ok? 2, para que vean mejor, centímetros, ¿sí? Ya que metemos, ahora unimos esas líneas. Vamos a unirlas de lado a lado. Bueno, de la parte de arriba hacia abajo, ¿ok? Unimos esta parte de aquí hacia arriba, ¿sí? Y unimos esta parte de aquí hacia arriba, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Línea de corte. Vean cómo son las líneas de corte. ¿Por qué hacemos esto? Para que nos indique por ahí vamos a cortar, ¿sí? Hay que separar todas estas piezas, ¿sí? Esta es la clave que me indica que voy a cortar por esta parte que marqué, ¿ok? Ahora hay otra. Se me olvidaba marcar el centro, porque también ahí vamos a marcar lo que es el centro de la manga, ¿ok? Nuestro centro de la manga es de esta manera. Lo marcamos. ¿Y qué vamos a hacer con el centro? Bueno, también por ahí se va a cortar, ¿sí? Vamos a separar también, ¿sí? Otra vez línea de corte. Pero fíjense cuál sería la diferencia, que vamos a indicar que este es para abajo, ¿no? Entonces se hace una señal con una flecha que es cortar hacia abajo. O sea, aquí vamos a separar, pero aquí no se separa acá. Y lo mismo, aquí es hacia abajo y vamos a cortar entonces así. Aquí empezamos sin separar en este extremo, ¿ok? Entonces ya teniéndolo así, ahora van a ver cómo quedaría en papel bond. Yo lo calqué y me adelanté para que ustedes vieran. Ya lo hicimos en papel y lo cortamos y lo vamos a separar, ¿sí? Así de esta manera ya se va a cortar. Ahorita lo colocamos porque ¿cómo vamos a abrir para sacar la medida que sea amplia, con amplitud arriba y amplitud abajo? Bueno, de nuestra línea centro vamos a marcar 5 centímetros y luego del otro lado otros 5 centímetros, ¿sí? Entonces, marcamos hacia afuera 5 centímetros, ¿sí? Igual de este lado, de nuestro centro son 5 centímetros. Pero ojo, como también se hace hacia arriba, ¿ok? 5 centímetros hacia arriba. Y lo vamos a marcar de esta manera, ¿ok?
Entonces ya tenemos nuestra línea de apoyo. Y abajo, ¿qué va a pasar con estas que vamos a cortar abajo? Bueno, se va a poner lo que mida este lado, lo vamos a trasladar abajo, ¿ok? ¿Cuánto mide? Bueno, lo mismo que me está dando acá, 20,5, se lo voy a dar en la parte de abajo, ¿ok? Y le marcamos un puntito de referencia. Y lo mismo hacemos aquí, mide lo mismo, del centro hacia acá, un punto de referencia. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿dónde estamos marcando el punto de referencia? Hacia adentro se pone lo que es la línea. Y ahorita lo van a ver cuando peguemos el papel bond, lo que acabo de explicar, ¿sí? En otro papel, mire, allá se me rompió, pero no importa, ahorita les explico. Vean, se me rompió en la parte de abajo porque esa tienes que abrir totalmente, ¿ok? Entonces déjenme poner primero una pieza que es de nada, tiene que ser pegadito, hacia acá, de nada hacia aquí, ¿ok? Aquí abrimos y pasamos esta parte de aquí. Es que como se mueve, ¿por qué? Vean, o sea, se hace, no va a quedar exacto porque pues, es un procedimiento. Recuerden que como se hace el procedimiento, pues se mueve todo y puede que sea hasta, se desfase de la de abajo, pero no hay problema, ya no le hagamos caso a lo de abajo. Lo de abajo se supone que era lo que se trasladó a esta pieza que estamos haciendo, ¿ok? Ahora vamos a hacerlo a donde pusimos el punto de referencia. Ahí, de ahí del punto de referencia hacia adentro vamos a poner nuestra pieza, ¿ok? Ahora vamos con la siguiente. Se hace exactamente lo mismo, pero aquí se pegan. Aquí se deben de unir en el centro porque no se separa, pero arriba se separa 5 centímetros y se coloca. Y ahora esta pieza pequeña se coloca en la parte de abajo. Y así quedaría. A ver, aquí les voy a poner un poquito de Durex, que fue donde se me separó. Entonces es importante que nosotros veamos en la parte de abajo no se separa, nada más es la parte de arriba, ¿ok? Lo único que vamos a hacer es que la parte de arriba no se separa, ¿ok? Y hacemos lo mismo con la parte de arriba, no se separa. Donde se separa es en la parte de abajo, ¿sí? Vean cómo queda. Aquí es pegado, aquí en los extremos también, pero donde se da el procedimiento es arriba. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer los marcados que se tiene que dar correspondientemente, ¿sí? Tenemos que bajar 5 centímetros aquí y medio centímetro aquí, ¿ok? Entonces nosotros bajamos medio centímetro, vamos a ponerlo acá, miren. En esta parte de aquí, exactamente aquí, para que no se confundan, 0.5 milímetros, ¿sí? Esta línea ya no, pero sí es hacia abajo, recuerden, y desde este extremo. Y del otro lado es igual, es en la parte de aquí, donde vamos a bajar 5 centímetros. Vamos a ponerlo por acá para que no se confundan. Aquí sí son 5 centímetros, aquí es 0.5, como de apoyo, ¿ok? Entonces ya lo hacemos y ponemos con la curva francesa, lo vamos a unir y vamos a hacer el procedimiento, ¿sí? Vamos a marcar la parte de los 5 centímetros, en la parte de aquí, que una al punto que se abrió, ¿sí? Así. Y luego, unimos la parte que de la pieza donde se abre a los 0.5 centímetros, ¿sí? Aquí. Unimos de modo que se vea continua nuestra línea. Vean cómo se ve. No se debe de ver ni un pico fuera, sino una continuidad en la línea, ¿ok? 0.5 es aquí en esta parte de aquí como referencia porque los 2 centímetros ya lo hicimos con esta separación y así quedaría. En la parte de arriba es otro procedimiento. En la parte de arriba lleva 5 centímetros que saca arriba y se une con la francesa también hasta donde se une. Digamos que la curva francesa es la que nos da. Marcamos totalmente
Hasta aquí es donde se une con la manga. Vean, aquí está la manga, aquí vamos a unir, le damos continuidad, ¿ok? Y lo mismo, volteamos la curva y hacemos lo mismo. Donde vemos que es la continuidad aquí, se une el punto de referencia con la parte de acá arriba y ahí termina la regla. Prácticamente estamos marcando toda la regla aquí que debe de darle continuidad. La regla francesa y ahí está. Ya tenemos nuestra manga como punto de referencia marcada y no se confundan con la parte de esta la puse como referencia, ¿sí? No nos confundamos en las tantas líneas que se ven, solamente es el procedimiento hacia arriba y el procedimiento que acabamos de marcar hacia abajo, ¿ok? Entonces, este es la manga como queda, de esta manera, con el procedimiento. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Se las voy a presentar en Craftsena para que vean cómo queda completa y sin el procedimiento. Ya el procedimiento es primero y después se hace completa la manga para que vean cómo es el procedimiento y cuáles son las indicaciones que se deben de poner con las claves y marcas correspondientes, ¿sí? Entonces, ahorita se las voy a presentar. Y así quedaría en papel Craftsena completa la manga para que vean cómo quedaría junto con la amplitud arriba y la amplitud abajo. Pero ¿qué lleva? Lo que es el hilo de la tela, ¿sí? De indicación lleva nuestro hilo de la tela, el H que viene aquí en la tabla, el HI que significa hoja inferior, HI, hoja inferior. Hoja superior, HS. Y la T de talla. Y ahí acuérdense que como es diferentes tallas, puede ser 9, puede ser 11. Y en esta ocasión es talla 44. ¿Ok? Esta también tiene aquí. Yo siempre trato de ponerle siempre lo que es las claves, aunque sea en el procedimiento. Y aquí también tiene lo que es la talla, ¿sí? Entonces, este sería cómo queda el procedimiento ya junto, ¿sí? Entonces, eso sería todo. Los invito a que pasen a mi canal para que vean los demás mangas que estamos trabajando y que ustedes puedan ver que hay variedad de mangas y que, bueno, ahorita estamos viendo que se está usando mucho ese tipo de mangas, ¿no? Con aglobado en la parte de arriba y está muy digamos, actualizado, ¿no? Es la manga, anteriormente se usaba hace muchos años y ahorita ya volvió de moda. Entonces, las invito a que pasen a mi canal para que vean la variedad de mangas que tenemos y que si tienen dudas respecto a su talla, pues vayan a claves y herramientas, ¿no? Medidas y herramientas. Ahí las invito en medidas y herramientas para que pasen y se tomen sus medidas y sepan qué tallas son, ¿sí? Muchas gracias, espero que se suscriban, que les guste mi canal y le den like. Les agradezco que me recomienden o que compartan. Gracias, nos vemos en la siguiente.